Hola a todos, bienvenidos a un nuevo programa de salud y bienestar. Mi nombre es Zulima Gómez, especialista en terapias holísticas. Hoy vamos a tratar un tema muy interesante. Vamos a hablar de una enfermedad muy común o un trastorno como tal, que es el trastorno bipolar. ¿Qué es el trastorno bipolar? Las personas ahora confunden el trastorno bipolar con la depresión, con las personas que fluctúan en los estados de ánimo a lo largo del día, y realmente es un poquito más complejo que eso. O sea, no solamente es estar entre la alegría, la tristeza, la felicidad, la ira o la rabia, no es eso. Es importante siempre que una persona tenga unos estados bruscos de ánimo, identificar qué lo lleva o qué lo motiva a estar, digamos, fluctuando en ese tipo de emociones a lo largo de su vida o su día a día. Porque tendemos a confundir la depresión, que es una patología diferente, a un trastorno bipolar. El trastorno bipolar, como su palabra lo indica, va a fluctuar entre dos emociones totalmente opuestas, lo que es la depresión a lo que es la euforia o la manía de expresar un estado de alegría, de emoción, de hiperactividad, a un estado de tristeza absoluta. Las personas que son depresivas no necesariamente tienen o padecen este trastorno, realmente simplemente las llevó a un estado de depresión por una circunstancia de su vida, una separación, un duelo, una pérdida, un estado de ánimo puede ser por una cirugía, por un trauma, por un accidente que hayan tenido, mientras personas que sufren del trastorno realmente tienen unos antecedentes familiares, genéticos y clínicos que los llevan a padecer de esto. Vamos a hablar entonces qué factores desencadenan el trastorno bipolar. Uno de estos factores es que la persona haya sufrido de depresión. Si la persona ha sufrido depresión por largo tiempo, puede tender a tener el trastorno. Entonces hay que ser muy vigilantes en ello. Es importante que sea identificado por un profesional de la salud. Un profesional de la salud es la persona idónea para poder diagnosticar este tipo de patología. ¿Cómo se diagnostica? A través de una historia clínica donde a la persona se le preguntan sus antecedentes, se le preguntan sus medicamentos, su historia familiar, y se le realizan unos exámenes con un electroencefalograma y unas pruebas de funcionamiento del cerebro que lo llevan a indicarme a mí que esta persona está sufriendo el trastorno. Hay unos factores, como les decía, que lo llevan pues, a hacer predisposición de esta enfermedad, como la depresión, ya que ya hablamos de él. Otro factor son los factores físicos. Los factores físicos hacen referencia al funcionamiento neurológico como tal. El funcionamiento neurológico es el que nos va a determinar con las pruebas diagnósticas si la persona definitivamente está padeciendo este tipo de enfermedad. Cuando físicamente hay alguna sustancia, un neurotransmisor que está ausente en el funcionamiento del cerebro, la persona tiene tendencia a realizar este tipo de trastornos. Y el otro son los factores ambientales. Los factores ambientales inciden también, ¿por qué? Porque a veces la persona tiene genéticamente la predisposición, físicamente también la tiene, y hay algún factor ambiental que lo desencadena, como puede ser un trauma, un cambio brusco en su estilo de vida, las personas que abusan de alcohol y de drogas, las personas que han sido abandonadas o abusadas a lo largo de su vida. Esto los hace susceptibles a que desencadenen o desarrollen la enfermedad. Genéticamente se habla de que es un 15 a un 20% más o menos la probabilidad de que si algún familiar tiene la enfermedad, la persona lo desarrolle. También lo puede desarrollar 10 años antes de lo que fue la persona que en su familia lo esté sufriendo. La enfermedad también es conocida como la manía depresiva, ¿sí? Y hace relación a la enfermedad de las emociones. Hay muchas enfermedades que están relacionadas a las emociones, esta es una de ellas. ¿Por qué? Porque está relacionada a las emociones, porque la persona fluctúa entre diversos tipos de emociones que la llevan a ser clasificada bajo este tipo de enfermedad. ¿Qué podemos hacer para poder ayudar a la persona que está sufriendo este trastorno? Lo más importante y básico es recurrir a una ayuda de un profesional de la salud, un médico que nos permita realizar un diagnóstico que sea lo más acertado posible, porque yo no puedo decir una persona que sea deprimida, entonces ahora ya la clasificamos en este tipo de trastorno, y creo que estamos cayendo en un error porque uno escucha mucho en el día a día, ¿no? Es que fulanito, la persona tal, es bipolar. ¿Por qué? Porque simplemente muestra estados en sus cambios de ánimo y no necesariamente tiene que ver con la enfermedad.
Hay que tener varias circunstancias pues, para poder colaborarle a la persona. Las mujeres son más susceptibles por el estilo de vida, porque estamos más expuestas a sufrir cambios hormonales, pues nuestro mismo sistema endocrino nos lleva a ello, y por las situaciones como manejamos las mujeres las emociones. Es básico que la persona, ya después de que fue identificada bajo este trastorno, vamos a tratar desde el punto de vista de las terapias alternativas lo que nosotros podemos ayudarle. La parte médica, ¿qué nos va a dar? El diagnóstico, nos va a dar un tratamiento con medicamentos, porque es muy importante que la persona en este momento esté medicada con antidepresivos, con medicamentos que le prevengan la ansiedad, porque son personas que se tornan ansiosas, y con psicoterapia. Es importante que acudan a un psiquiatra o a un psicólogo que los ayude a manejar esos estados fluctuantes de ánimo. ¿Por qué? Porque las personas cuando están, sobre todo en el estado depresivo, pueden tender a autoagredirse o agredir a los demás, o cuando están en los estados de euforia, también pueden llegar a estos extremos. Entonces la persona debe estar medicada. En la psiquiatría o la psicoterapia les ayuda pues, a buscar alternativas, ¿sí? Para poder desarrollar y desahogar todas estas emociones que los lleva a este tipo de conflictos. Resulta que las personas, a pesar de que tienen la ausencia de un neurotransmisor, que es una enfermedad que tiene que ver con el funcionamiento cerebral, cuando tienen una carga emocional, laboral, o están expuestos al ambiente, a algún riesgo que les genere, les desencadena este tipo de emoción. Entonces hay que ser muy vigilantes, y la psicoterapia nos va a permitir, nos va a ayudar esto. Así que es importante primero ayudarle a identificar qué emoción le desencadena esos cambios o esos estados de ánimo tan extremos, para poder que ella los empiece a manejar. Cuando ya la persona lo identificó, por decir algo, en su ámbito laboral, cuando estamos en cierre de mes, cuando la persona tiene que entregar un trabajo en su escuela o universidad, cuando, digamos, tiene alguna discusión con su pareja, desencadena los estados de ánimo. ¿Para qué? Para prevenirlos, para que los maneje y no se vea expuesta a estos cambios de ánimo, que es lo que le van a hacer daño. ¿Qué realmente le puede hacer daño? Las emociones están ligadas a nuestros órganos internos, corazón, pulmones, vaso, hígado. Cuando la persona está fluctuando en este tipo de emociones, nos está haciendo un daño físico. Entonces ahí van a venir las enfermedades físicas, van a venir la gastritis, el dolor, la hipertensión, problemas del corazón. Entonces es importante ayudarle a canalizar y a mejorar las emociones. Ya después de esto, hay medicamentos que nos ayudan a mejorar nuestro estado de ánimo. Uno de estos es el litio, que nos lo da el médico bajo una fórmula que él la va a describir, pero la alimentación también nos ayuda a proveer este tipo de sustancia. Así que podemos ayudarnos de las herramientas que la alimentación nos ofrece para poder mejorar nuestros niveles de litio en el cuerpo y mantener un adecuado funcionamiento a nivel cerebral. ¿Cuáles son estos tipos de alimentos? Están los cereales altos en fibra o integrales, como el maíz, el trigo, el arroz integral. Todo este tipo de sustancias tienen alto contenido en litio. Tenemos también la parte de la alfalfa. La alfalfa es una verdura que nos ayuda a proveer esta sustancia. Los germinados, ¿qué son los germinados? Los germinados son los estados en que digamos, la leguminosa, el frijol, la soya, el garbanzo, la lenteja, está sacando la raíz. Esas raícitas nos permiten a nosotros tener una mejor, digamos, absorción de litio y proveer el litio que nuestro cuerpo necesita. También están los frutos rojos, las frambuesas, las moras, las fresas, los arándanos. Todos estos también tienen alto contenido de litio y nos ayudan a manejar esos estados, sobre todo en el estado de depresión, que son los estados más difíciles de manejar. También podemos tener infusiones de romero, jengibre y menta, que nos permiten aumentar las cantidades de litio en nuestro organismo. Es importante, además de la alimentación, que la persona haga ejercicio, que esté ocupada. Por lo general, cuando la mente está ocupada, pues está pensando en otras cosas y no enfocada en el problema. Cuando uno está enfocado en el problema, simplemente desencadena este tipo de emociones y se hace más susceptible a sufrirlas. Lamentablemente es un trastorno muy nuevo, no hay, digamos, estudios todavía muy concretos sobre un tratamiento muy específico y si la enfermedad tiene cura o no tiene cura.
Realmente hasta el momento los estudios indican que no tiene cura, que vamos es simplemente a dar cuidados para poderle brindar una mejor calidad de vida, porque todo este tipo de emociones pues a la persona realmente, a ella y a sus seres queridos le van a afectar su calidad de vida. Así que es importante, para resumir, un tratamiento, un diagnóstico, un tratamiento médico, psiquiátrico y psicológico, la alimentación y a través de ella proveerle las necesidades que nuestro cuerpo necesita, hacer ejercicio y mantener la mente ocupada. Cualquier inquietud, duda que ustedes tengan al respecto, me pueden consultar a través de mis redes sociales o números de contacto y yo con gusto les puedo colaborar. Gracias.